El silencio se rompió como un cristal caro lanzado contra el suelo cuando una frase atribuida a Luis Díaz empezó a circular por redacciones, vestuarios y teléfonos móviles con la velocidad incómoda de las verdades que nadie quiere escuchar y de los rumores que todos quieren repetir. No fue una declaración leída con voz temblorosa ni un comunicado cuidadosamente pulido por abogados. Fue, según quienes estuvieron cerca, una negativa seca, argumentada y con una carga moral que dolió más que el rechazo deportivo en sí. Luis Díaz, futbolista de élite, figura consolidada en el Bayern de Múnich, decidió cerrar la puerta al Real Madrid, en el proceso, dejar caer una acusación que encendió una hoguera mediática. Habló de corrupción. Y cuando esa palabra entra en la conversación, ya no hay marcha atrás. Para entender por qué esta historia no es un simple culebrón de fichajes, hay que empezar por poner orden en el ruido. Luis Díaz no es un nombre cualquiera ni un talento en fase de promesa. Es un jugador hecho, curtido la presión, con una trayectoria que ha aprendido a moverse entre expectativas gigantes y decisiones que no admiten improvisación. Su paso por clubes de máximo nivel lo ha convertido en alguien que no necesita exagerar para ser escuchado. Por eso, cuando se supo que había rechazado al Real Madrid, la noticia ya era relevante. Cuando además se deslizó que el motivo iba más allá del proyecto deportivo y tocaba cuestiones éticas, el asunto dejó de ser fútbol para convertirse en debate público. El Bayern de Múnich, al que algunos confunden en titulares apresurados como Bayern del Múnich, no es solo su club actual. Es el contexto desde el cual Díaz observa el fútbol europeo. Un entorno que presume de estabilidad institucional, de una cultura corporativa rígida y de una relación casi quirúrgica entre negocio y deporte. Eso no significa que sea un monasterio libre de pecados, pero sí que se mueve bajo códigos muy definidos. Desde ahí, la oferta del Real Madrid apareció como lo que es siempre una llamada seductora, cargada de historia, trofeos y un magnetismo que ha seducido generaciones de futbolistas. Rechazarla nunca es un gesto neutro. Según fuentes cercanas al jugador, la decisión no fue impulsiva. Hubo conversaciones, análisis y tiempo para sopesar cada escenario. El Real Madrid presentó un proyecto deportivo ambicioso, con minutos prometidos, protagonismo y la oportunidad de vestir la camiseta más pesada del mundo. Pero junto a esa propuesta, Díaz habría manifestado dudas profundas sobre el entorno institucional del club blanco. No habló de tácticas ni de compañeros. Habló de algo más incómodo, de lo que casi nunca se discute en ruedas de prensa, de la sensación de que ciertas prácticas, históricas o actuales, no encajaban con sus principios. Aquí conviene bajar el volumen del morbo y subir el de la precisión. Nadie ha presentado pruebas judiciales, ni el jugador ha iniciado una cruzada pública con nombres y apellidos. Lo que se filtró fue una opinión, dura y polémica, pronunciada en un contexto privado y luego amplificada por el ecosistema mediático. La palabra corrupción, según esas filtraciones, fue utilizada para describir una percepción general, una desconfianza acumulada, no una acusación penal concreta. Esa distinción importa, aunque en la era de los titulares veloces a menudo se ignore. El Real Madrid no es ajeno a la polémica. A lo largo de su historia ha sido acusado de privilegios, de trato favorable, de relaciones opacas con el poder. También ha sido investigado, auditado y en muchas ocasiones exonerado. Forma parte del precio de ser el club más influyente y exitoso de su país y uno de los más grandes del planeta. Cada decisión, cada fichaje, cada arbitraje se analiza con lupa. Para algunos, eso confirma un sistema viciado. Para otros, solo demuestra que el éxito siempre despierta sospechas. En ese caldo de cultivo, las palabras atribuidas a Díaz cayeron como gasolina. El jugador, por su parte, no buscó micrófonos para amplificar el mensaje. De hecho, su entorno ha intentado rebajar la tensión, hablando de malentendidos y de frases sacadas de contexto. Pero el daño ya estaba hecho, o al menos la pregunta ya estaba lanzada. ¿Por qué un futbolista en la cúspide decide rechazar al Real Madrid cuando tantos otros sueñan con ese momento? La respuesta fácil sería hablar de lealtad al Bayern, de comodidad, de estabilidad familiar. Todo eso es cierto, pero insuficiente para explicar la contundencia del gesto. En los últimos años, los futbolistas han empezado a hablar de valores con una claridad que incomoda a los clubes. Ya no se trata solo de salarios y títulos. Se trata de imagen, de coherencia personal, de cómo se perciben a sí mismos cuando se miran al espejo. Las redes sociales han convertido cada fichaje en una declaración ideológica, aunque nadie lo pretenda. En ese contexto, rechazar a un gigante puede ser también una forma de decir quién eres. Y si además insinúas que no todo vale para ganar, el mensaje se vuelve aún más potente.
El Bayern de Múnich ha sabido capitalizar esa narrativa. Sin hacer ruido, sin comunicados incendiarios, ha reforzado la idea de que su proyecto es sólido, confiable y atractivo para jugadores que buscan algo más que brillo. No hace falta que nadie en el club alemán señale al Real Madrid. Basta con dejar que la comparación se haga sola. A veces, el silencio es la estrategia más elocuente. Y si ya estás enganchado a esta historia, suscríbete al canal, porque entender lo que se mueve detrás de estos gestos es clave para leer el fútbol moderno. Pero volvamos al centro del huracán. ¿Qué significa realmente decir que un club es corrupto en el fútbol actual? No es solo hablar de sobres, favores o decisiones compradas. Es hablar de estructuras, de influencias, de la sensación de que las reglas no siempre se aplican igual para todos. Es una percepción extendida en muchos deportes, no exclusiva del fútbol ni de un solo club. Lo delicado es cuando esa percepción se atribuye a una institución concreta con nombre propio. Ahí el debate se vuelve personal, emocional, en ocasiones, injusto. El Real Madrid respondió de manera previsible. Negó cualquier irregularidad, recordó su historial de cumplimiento normativo y dejó claro que no comentaría rumores. Esa respuesta, fría y calculada, es parte de su manual de supervivencia. Entrar en el barro rara vez beneficia a un club de ese tamaño. Sin embargo, en los pasillos de Santiago Bernabéu, la sorpresa fue real. No tanto por el rechazo, sino por la forma en que se había producido. Acostumbrados a ser el destino final, no he descartado, el golpe fue más simbólico que deportivo. Los aficionados, como siempre, se dividieron en bandos irreconciliables. Unos defendieron al club con la fe del creyente, acusando al jugador resentido de buscar protagonismo. Otros aplaudieron la valentía de decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a verbalizar. En medio, una mayoría silenciosa intentó separar el grano de la paja, consciente de que la verdad rara vez cabe en un tuit. Este episodio reabrió debates antiguos sobre poder en el fútbol español, sobre la relación entre clubes y organismos, sobre la frontera difusa entre influencia legítima y abuso. Luis Díaz, mientras tanto, siguió entrenando. Marcó goles, dio asistencias y celebró victorias con la camiseta del Bayern. Su rendimiento no se resintió, lo cual es quizás el dato más revelador. No estaba actuando desde la rabia ni desde la frustración. Su carrera seguía su curso con normalidad. Eso reforzó la idea de que su decisión había sido meditada, no una pataleta. En un deporte donde las emociones suelen dictar titulares, esa frialdad resulta casi subversiva. No es la primera vez que un futbolista rechaza al Real Madrid por motivos que van más allá del césped. A lo largo de las décadas, ha habido negativas sonadas, algunas envueltas en diplomacia, otras cargadas de reproches. La diferencia ahora es el contexto. Vivimos una época en la que las instituciones son cuestionadas de forma constante, en la que la transparencia se exige como un derecho y no como un favor. En ese clima, cualquier sombra se amplifica, y cualquier palabra mal explicada se convierte en arma arrojadiza. Conviene también preguntarse qué gana Luis Díaz con todo esto. Desde un punto de vista estrictamente profesional, poco. No aumenta su salario, no suma títulos automáticamente, no se garantiza un lugar en la historia por rechazar a nadie. Lo que sí gana es coherencia con su relato personal. Un relato que, según quienes le conocen, siempre ha estado marcado por una idea clara de justicia y esfuerzo. Eso no lo convierte en juez ni en fiscal, pero sí en alguien dispuesto a asumir el coste de sus convicciones. El fútbol, pese a su apariencia frívola, es un espejo bastante fiel de la sociedad. Las discusiones sobre corrupción, poder y ética que lo atraviesan son las mismas que encontramos en la política, en la empresa o en la cultura. Lo que cambia es el escenario y la intensidad emocional. Cuando un jugador pone palabras a esas inquietudes, incluso de forma indirecta, obliga a todos a posicionarse. Y eso incomoda, porque es más fácil hablar de un fuera de juego que de una estructura de poder. Hay quienes argumentan que este tipo de declaraciones, reales o supuestas, solo dañan la imagen del deporte, que alimentan el cinismo y alejan a los aficionados. Es un argumento comprensible, pero incompleto. La imagen se daña más cuando se tapa la suciedad que cuando se discute abiertamente. El silencio cómplice nunca ha sido buen aliado de la credibilidad. Otra cosa es confundir crítica con linchamiento, algo que el propio Díaz parece haber querido evitar al no repetir públicamente esas palabras. El Real Madrid, por su parte, seguirá siendo el Real Madrid. Ganará partidos, perderá otros, fichará estrellas y verá pasar trenes que no siempre podrá tomar. Su historia es lo suficientemente robusta como para sobrevivir a un rechazo, incluso aún acompañado de críticas.
Pero la grieta simbólica está ahí. Por primera vez en mucho tiempo, un jugador en plenitud no solo dijo no, sino que sugirió que el problema no era deportivo. Ese matiz es el que convierte este episodio en algo más que una anécdota. Si miramos el panorama europeo, vemos una tendencia interesante. Los clubes alemanes, en general, proyectan una imagen de gestión más participativa, con socios y estructuras que limitan ciertos excesos. Los clubes españoles, italianos o ingleses, más dependientes de capitales y de relaciones políticas, arrastran una reputación más ambigua. Ningún modelo es perfecto, pero las percepciones cuentan. Y en el mercado de fichajes, la percepción es casi tan importante como el dinero. En este punto, es inevitable preguntarse si Luis Díaz se arrepentirá algún día de esta decisión. Es imposible saberlo. El fútbol es traicionero y la nostalgia es una mala consejera. Pero también es posible que, dentro de unos años, mire atrás y sienta orgullo por haber elegido el camino que le permitía dormir tranquilo. No todos los trofeos se guardan en vitrinas. Algunos se llevan por dentro, aunque no brillen en Instagram. La historia aún no ha terminado. Quedan capítulos por escribirse, aclaraciones por hacerse y, probablemente, nuevas polémicas que desplazarán esta del foco mediático. Así funciona el ciclo informativo. Sin embargo, el eco de este rechazo persistirá como un recordatorio de que poder no es absoluto y de que incluso los gigantes pueden ser cuestionados. Y si te interesa seguir desentrañando estas historias que no suelen contarse en los telediarios, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene no suele ser cómodo, pero sí necesario. Al final, más allá de nombres propios y camisetas, lo que queda es una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que el fútbol, ese espectáculo que nos apasiona, está atravesado por las mismas tensiones morales que el resto de la sociedad? Ignorar la pregunta no la hace desaparecer. Escucharla, aunque moleste, puede ser el primer paso para entender mejor el juego que creemos conocer. Y quizá, solo quizá, para exigir algo más que goles y victorias. Esa pregunta incómoda no busca culpables inmediatos ni sentencias definitivas, porque el fútbol rara vez funciona con blancos y negros absolutos, sino con una gama de grises que se vuelve más densa cuanto más poder se concentra en un solo punto. Hablar de corrupción en este contexto no es señalar un delito concreto con fecha y firma, sino describir un clima, una sensación compartida por actores que llevan años dentro del sistema y que aprenden a leer entre líneas. Luis Díaz, desde su posición privilegiada, no observa el juego solo desde la banda o el vestuario, sino desde las salas de reuniones, las negociaciones discretas y las conversaciones que nunca llegan a las cámaras. En ese terreno, las palabras pesan distinto. No son eslóganes para redes sociales ni frases diseñadas para encender a una grada. Son juicios que se forman con el tiempo, a base de experiencias propias y ajenas, de ver cómo se resuelven ciertos conflictos y cómo otros se diluyen sin explicación clara. Cuando un jugador habla de principios, no lo hace desde la ingenuidad del que cree en cuentos de hadas, sino desde el realismo de quien sabe que el fútbol es industria, política y espectáculo al mismo tiempo. Precisamente por eso, elegir dónde jugar también es elegir qué reglas estás dispuesto a aceptar como normales. El Real Madrid representa para muchos la cima del éxito deportivo, pero también simboliza un modelo donde el poder histórico, la influencia mediática y la cercanía a los centros de decisión han sido constantes. Eso no implica automáticamente ilegalidad, pero sí genera desconfianza en quienes valoran estructuras más horizontales o, al menos, más previsibles. Díaz no necesita demostrar nada rechazando esa oferta, y ahí radica la fuerza de su postura. No gana el aplauso fácil ni la épica del rebelde, solo la coherencia silenciosa de alguien que decide sin mirar atrás. Este tipo de decisiones también ponen en evidencia una transformación lenta pero real en la mentalidad de algunos futbolistas. Durante décadas, el jugador era poco más que una pieza intercambiable, agradecida por el contrato y callada ante cualquier duda. Hoy, algunos entienden su carrera como un proyecto vital, no solo profesional. Analizan el entorno, la cultura interna del club, la relación con los aficionados y hasta la manera en que se gestionan las crisis. No todos lo hacen, ni falta que hace, pero cuando ocurre, el impacto se nota. El debate, entonces, no debería centrarse únicamente en si Luis Díaz tenía razón o no en su percepción, sino en por qué esa percepción existe y se repite con tanta facilidad. Las instituciones fuertes no se miden solo por los títulos que acumulan, sino por la confianza que generan incluso entre quienes deciden no formar parte de ellas. Cuando esa confianza se resquebraja, aunque sea a nivel simbólico, algo se está moviendo bajo la superficie. Ignorarlo puede ser cómodo a corto plazo,
pero peligroso a largo. El fútbol moderno vive obsesionado con controlar el relato, pero hay relatos que se filtran igual, como el agua entre los dedos. La negativa de Díaz no cambia el palmarés de nadie, pero se introduce una grieta narrativa que obliga a replantear certezas. Y en un deporte donde todo parece girar en torno al siguiente partido, detenerse a pensar en estas grietas es casi un acto de rebeldía tranquila. No hace ruido, no vende camisetas, pero deja pozo. Quizá por eso esta historia incomoda tanto. Porque no ofrece un villano claro ni un héroe indiscutible. Solo muestra a un profesional tomando una decisión compleja en un entorno donde las decisiones simples casi no existen. Y al hacerlo, recuerda que el fútbol, por mucho que intentemos reducirlo números y resultados, sigue siendo un reflejo de valores, contradicciones y elecciones humanas. Ahí, justo ahí, es donde deja de ser solo un juego y se convierte en algo que merece ser analizado sin miedo y sin consignas prefabricadas. Analizar esas elecciones humanas implica detenerse en los matices que casi nunca entran en los resúmenes rápidos. No se trata de un arrebato moral ni de una pose calculada, sino de una lectura del entorno que muchos hacen y pocos verbalizan. En las conversaciones privadas entre jugadores de élite, agentes y directivos, se habla de árbitros, de calendarios, de trato mediático y de cómo ciertos errores siempre parecen caer del mismo lado. No es una teoría conspirativa recitada con fervor. Es más bien un cansancio acumulado, una suma de pequeñas dudas que, juntas, forman una imagen incómoda. Luis Díaz no inventó ese murmullo, pero sí lo escuchó con atención. Y cuando llegó el momento de decidir, ese ruido de fondo pesó tanto como cualquier oferta económica. Porque el dinero, a partir de cierto nivel, deja de ser el factor decisivo. Lo que queda es el contexto en el que vas a pasar tus mejores años profesionales, el lugar donde tu nombre se asociará a victorias, derrotas y también a controversias que no siempre controlas. Elegir un club es elegir un relato, y no todos los relatos encajan con todas las personas. En el caso del Real Madrid, ese relato está cargado de épica, de remontadas imposibles y de una sensación de destino casi místico. Pero también arrastra una percepción de intocabilidad que genera rechazo en algunos perfiles. No porque sea falsa en términos legales, sino porque transmite la idea de que el tablero nunca está del todo nivelado. Para un jugador que viene de un entorno donde las reglas se presentan como sagradas y la estructura importa tanto como el resultado, esa sensación puede ser suficiente para frenar cualquier entusiasmo inicial. Lo interesante es que esta incomodidad no se expresa con pancartas ni declaraciones altisonantes. Se manifiesta en decisiones discretas, en llamadas que no se devuelven, en negociaciones que se enfrían sin explicación pública. La negativa de Díaz es solo visible porque el tamaño del club implicado amplifica cualquier movimiento. Pero por debajo, el mercado está lleno de microdecisiones similares que rara vez llegan a los titulares. Este caso actúa como un foco que ilumina, durante un instante, una dinámica mucho más amplia. También hay un factor de responsabilidad personal que suele pasarse por alto. Los futbolistas actuales saben que su imagen trasciende el estadio. Son referentes, quieran o no, y cada elección es interpretada como un posicionamiento. Díaz, al optar por mantenerse al margen de un entorno que percibe como problemático, envía un mensaje implícito a otros jugadores y a los aficionados más jóvenes. No dice cómo deben pensar, pero muestra que es posible decidir desde algo más que la ambición inmediata. Todo esto explica por qué la historia resiste el paso de los días sin agotarse. No hay un desenlace claro ni una réplica definitiva que la cierre. Permanece abierta porque conecta con una inquietud compartida, la sensación de que el fútbol necesita mirarse a sí mismo con menos complacencia. Y mientras esa inquietud siga ahí, latente, cada gesto como este seguirá siendo analizado, discutido, sobre todo, recordado como una señal de que incluso en el deporte más poderoso del mundo, las convicciones individuales todavía pueden inclinar la balanza, aunque sea solo un poco. Esa inclinación mínima de la balanza es, en realidad, el punto más delicado de todo el asunto, porque revela algo que el fútbol intenta ocultar bajo capas de espectáculo, que el sistema no es tan monolítico como aparenta. Funciona porque millones creen en él, porque los contratos se firman y los partidos se juegan, pero se sostiene también sobre acuerdos tácitos, silencios compartidos y líneas que nadie quiere cruzar en público. Cuando alguien se detiene justo antes de esa línea y decide no dar el paso, el gesto resuena más que 1000 discursos grandilocuentes. En el fondo, lo que incomoda no es la acusación en sí, sino la duda que deja flotando. No hay una lista de cargos ni un dossier filtrado, pero sí una sensación de alerta, como cuando entras en una habitación elegante percibes que el orden es demasiado perfecto para ser del todo natural.
Esa percepción no se puede refutar con estadísticas ni con comunicados oficiales, porque pertenece al terreno de la experiencia vivida. Díaz no habla como un espectador indignado, sino como alguien que ha visto cómo se toman decisiones cuando las cámaras están apagadas. El fútbol profesional enseña pronto una lección incómoda. No todo se gana en el campo. Hay partidos que empiezan mucho antes del pitido inicial, en despachos donde se negocian calendarios, sanciones y silencios convenientes. De nuevo, no es una acusación exclusiva ni una conspiración universal, es simplemente la descripción de un ecosistema donde poder busca perpetuarse. En ese contexto, un club con la historia, el peso simbólico y la influencia del Real Madrid se convierte inevitablemente en el centro de todas las sospechas, justas o no. Para Díaz, aceptar ese entorno habría significado normalizar algo que, según su percepción, no debía ser normal. Y esa normalización es el verdadero conflicto ético. Porque una vez que aceptas que ciertas ventajas forman parte del juego, ya no puedes fingir sorpresa cuando el equilibrio se rompe. La decisión de quedarse al margen no convierte a nadie en santo, pero sí marca un límite personal. Un límite que no se impone a otros, pero que define con claridad hasta dónde estás dispuesto a llegar. Hay también una lectura menos romántica y más pragmática. Un jugador que se suma a un club bajo sospecha permanente, aunque sea solo en el imaginario colectivo, se expone a un desgaste constante. Cada victoria se relativiza, cada derrota se amplifica, cada error arbitral se convierte en munición. Vivir bajo ese foco exige una piel muy específica. No todos la quieren ni la necesitan. Elegir un entorno algo menos cargado de simbolismo puede ser, simplemente, una forma de proteger la carrera y la salud mental. El silencio posterior refuerza esa idea. Díaz no salió a matizar, a corregir titulares ni a encender más fuego. Dejó que la conversación siguiera su curso, consciente de que cualquier aclaración parcial solo añadiría ruido. Esa actitud contrasta con una época en la que muchos aprovechan la mínima polémica para ganar visibilidad. Aquí no hubo eso. Hubo una decisión tomada y sostenida, sin necesidad de aplausos ni justificaciones públicas. Por eso esta historia no se agota en la pregunta de si el Real Madrid es o no corrupto, una cuestión que probablemente nunca tendrá una respuesta simple. Lo relevante es que un actor importante del sistema expresó, aunque fue de manera indirecta, que percibía una incompatibilidad entre sus valores y los de una institución concreta. Esa fricción es un síntoma. No señala un culpable definitivo, pero sí una tensión estructural que seguirá apareciendo mientras el fútbol combine poder económico, influencia política y pasión masiva. Mirado así, el episodio funciona como un espejo incómodo. No refleja una verdad absoluta, pero sí una imagen que muchos preferirían no mirar demasiado tiempo. Y quizá ahí reside su verdadera fuerza. No en la acusación explícita, sino en la invitación silenciosa a preguntarse qué estamos dispuestos a aceptar como parte del juego y qué no. Porque al final, más allá de escudos y contratos, el fútbol sigue siendo un espacio donde las decisiones individuales, pequeñas y aparentemente aisladas, pueden revelar grietas profundas en la estructura que todos damos por sentada.